Hola, el día de hoy tenemos el gusto de presentarles el proyecto GPharmaNet, a Robust Machine Learning Model for Pharmaceutical Discovery, desarrollado por Paola Ruiz, Isabel Hernández y Natalia Valderrama en colaboración con Laura Rueda, Cristina González y Laura Daza bajo la asesoría del profesor Pablo Arbeláez. El contexto del presente trabajo se conoce como el proceso mediante el cual nuevas moléculas se identifican y seleccionan por su uso farmacológico en potencia. Este proceso es fundamental para el desarrollo de la medicina moderna. Sin embargo, es también conocido por su alta demanda en tiempo y recursos. En la última década, los costos asociados con el desarrollo de fármacos han incrementado en un 150%, necesitando inversiones millonarias para el desarrollo de una única medicina. Esta situación resulta inconveniente, pues estas inversiones no son remuneradas apropiadamente, dado que solo una fracción de los desarrollos entran en el mercado. El aumento de la resistencia de las bacterias a los antibióticos ilustra la actual dificultad en la industria farmacéutica, llevando a la desaceleración en el desarrollo de estos medicamentos. Las aproximaciones más recientes a esta dificultad han invertido el método de desarrollo convencional, buscando identificar blancos moleculares prometedores, como enzimas o receptores celulares, y utilizarlos para seleccionar moléculas activas dentro de librerías conocidas. Esta predicción molecular target corresponde al objetivo de trabajo de la presente investigación, con el que esperemos evitar contratiempos convencionales e identificar candidatos para uso farmacológico. Nuestro trabajo se basa en PharmaNet, una red neuronal diseñada para resolver la tarea anteriormente mencionada, siendo capaz de predecir la afinidad de una molécula a 102 receptores proteicos diana en las células. PharmaNet se compone de tres fases. La primera codifica las moléculas representadas en SMILES en vectores numéricos para que pueda ser analizado en la segunda fase, la cual consiste de un encoder convolucional que extrae las características de las moléculas mediante dos capas convolucionales y aprende fingerprints para las moléculas. Sin embargo, no es suficiente con saber qué átomos hay en la secuencia, también se debe saber en qué orden se encuentran y para ello es la tercera fase. Esta tercera fase se compone de una red recurrente, que analiza la secuencia y determina qué características de ellas son las más relevantes para que, mediante una capa completamente conexa, podamos determinar el target al que tiene más probabilidad de ser activa. PharmaNet se entrenó en la base de datos Active Decoys, la cual es altamente desbalanceada, pues por cada uno de los 102 targets hay en promedio 200 moléculas activas y 5000 decoys. Por otro lado, evaluamos nuestros métodos con el área bajo la curva de precisión normalizada y cobertura, una métrica muy estricta que considera el número de positivos por cada clase y penaliza más aquellas clases con más ejemplos. PharmaNet es el estado del arte en esta base de datos, mostrando un desempeño que supera por 59 puntos otros métodos en la métrica mencionada. Este semestre, nuestro trabajo buscó mejorar el modelo de PharmaNet base en términos de desempeño y completud. Para la nueva versión se llevaron a cabo 4 tareas principales, que incluyen una etapa de preentrenamiento autosupervisado, la creación de modelos de predicción específicos, una modificación de la representación numérica de las moléculas y, finalmente, el trabajo con ejemplos adversarios de moléculas y la robustez general del modelo. Para la etapa de preentrenamiento de PharmaNet se utiliza una base de datos que contiene 2 millones de moléculas. Un porcentaje de la estructura de las moléculas es enmascarado y se entrena el modelo para predecir aquel contenido. El conocimiento generado en esta etapa se transfiere luego a la tarea principal, esperando beneficiarse del entendimiento del modelo sobre la estructura y secuencias moleculares. Efectivamente, este proceso lleva un incremento de 5 puntos en la métrica de evaluación empleada. La segunda tarea utiliza PharmaNet en un marco de predicción específico a cada blanco molecular. Esto implica reproducir y ajustar el modelo base a 102 modelos que predigan la afinidad de una molécula a un único target. El objetivo es utilizar el conocimiento global sobre estructura molecular obtenido con el modelo base y dirigirlo a blancos específicos y de interés. En promedio, los 102 modelos alcanzaron 83% en la métrica de evaluación, lo que muestra el beneficio de transferir características de un marco experimental general a uno específico. De esta forma, nuestro desempeño se encuentra 17 puntos por encima de PharmaNet. Aunque con los anteriores experimentos fuimos capaces de superar el desempeño de PharmaNet, una representación lineal, como lo son los SMILES, es muy limitada para representar la estructura real de la molécula.
Por este motivo escogimos los grafos, un conjunto de objetos llamados nodos unidos por enlaces llamados aristas, que permiten representar relaciones binarias entre elementos de un conjunto. Con los grafos podemos representar las moléculas siendo los átomos los nodos y los enlaces las aristas. Una ventaja de esta representación es que podemos asignar parámetros y características que corresponden a cada uno de los componentes, esperando que esta información adicional sea útil para resolver mejor la tarea propuesta. Para usar este tipo de representación nos basamos en otra red, llamada Path Augmented Graph Transformer. Por un lado, esta red implementa como su arquitectura principal un transformer, un modelo de aprendizaje profundo que utiliza múltiples cabezas de atención para aprender la relación y relevancia entre los diferentes componentes de la entrada del modelo, en este caso los átomos y enlaces de las moléculas. Por otro lado, una de las contribuciones más relevantes de este trabajo es que la representación de cada molécula añade un nuevo vector de características, denominado path, que calcula de acuerdo al átomo respecto a un átomo vecino. El número de características que añade depende del número de átomos vecinos que se analizan. Asimismo, otras de las características que se utilizan para representar los nodos son el número atómico, la carga formal, el número de enlaces de hidrógeno, la aromaticidad y la masa atómica. Para los enlaces se incluye el tipo de enlace, la conjugación y si pertenece o no a un enlace aromático. Con este modelo exploramos los hiperparámetros del transformer y de los grafos. Con estos experimentos concluimos que incluir a los grafos los paths de 5 vecinos del átomo, 4 cabezas de atención del transformer, cada uno con un tamaño de dimensión 80, es la mejor configuración para el análisis de las moléculas en la tarea de predecir su actividad en 102 targets. Este modelo tiene un desempeño de 59.52% en la métrica NAP y, aunque es el mejor resultado con esta representación, no supera a Farmanet. En otros experimentos incluimos metadatos de las moléculas, sin embargo, no mejoró el desempeño. De esto, concluimos que esta información puede que sea relevante, pero no la estamos incluyendo en el modelo de la forma o en el momento adecuado, por lo que es necesario experimentar más estos vectores de características. Finalmente, con la esperanza de mejorar los resultados anteriores, generamos ejemplos adversarios de moléculas con el objetivo final de hacer un entrenamiento robusto, dado que esta técnica ha tenido gran éxito en las tareas de visión por computador. Para generar los ejemplos adversarios de las moléculas, tuvimos que tener en cuenta que la representación de la molécula se encuentra en un espacio discreto, lo cual limita la perturbación que se puede realizar. Asimismo, la perturbación en la molécula debe estar controlada bajo una distancia de similaridad a la molécula original, pues realizar grandes cambios en la molécula podría cambiar completamente su estructura, haciendo que sea inactiva para el target original. Para controlar esto, usamos la métrica de Rogov-Goldberg, midiendo la similitud en el fingerprint de Morgan de la molécula original. Como vemos en la imagen, a la izquierda vemos las moléculas originales y a la derecha su ejemplo adversario. Con los criterios mencionados, vemos que la red aprende a perturbar los grupos funcionales laterales de la molécula, mas no el backbone de la misma. Por último, entrenamos nuestro modelo incluyendo los ejemplos generados y observamos que, aunque no tuvo una mejoría significativa el modelo, el entrenamiento no se está deteriorando. Este es un resultado prometedor para un trabajo futuro, en el que podemos hacer el entrenamiento robusto de la red. Para concluir, en este proyecto logramos mejorar sobre nuestra base Farmanet para la tarea de predecir la actividad de las moléculas en receptores diana. Mediante un preentrenamiento del modelo resolviendo una tarea autosupervisada, logramos aumentar la capacidad del modelo de entender las secuencias moleculares y extraer información útil para resolver con un mejor desempeño nuestra tarea supervisada. Por otro lado, entrenar 102 veces nuestro modelo en una tarea binaria aumenta significativamente los resultados para cada uno de los targets. También implementamos un baseline que utiliza grafos para representar a las moléculas y que logramos analizar mediante un transformer con un desempeño 5 puntos por debajo de Farmanet. Finalmente, tenemos resultados preliminares para entrenar de manera robusta la clasificación de las moléculas. Sin embargo, aún se requiere experimentación para seguir con este camino.